Nos quedamos en este tema, lo conversamos junto al analista político Juan Luis González Pérez desde Cádiz. Ya lo tenemos allí en pantalla. Muchísimas gracias por el contacto, Juan Luis, con Hispan TV. Vamos de inmediato a entrar en materia. Ya se conoce el contenido de este llamado Acuerdo del Siglo. ¿Cuál es tu primera lectura de este Acuerdo del Siglo de Estados Unidos? Bueno, se saben los trazos maestros, las líneas maestras más gruesas del plan, pero faltan muchísimos detalles por conocer todavía y a veces, como se dice el refrán, el diablo se esconde en los detalles. O sea, si lo que se sabe ya es malísimo, los detalles pueden ser todavía peores, ¿no? Yo creo que esto es una absoluta mascarada, es una obra de teatro, una especie de escenificación pública para trasladar a los palestinos la responsabilidad de no llegar a un acuerdo de paz tras muchísimos años de conflicto, cuando realmente ha sido imposibilitado este acuerdo precisamente por las políticas de Israel y por el apoyo de Estados Unidos durante toda su época, pero más especialmente desde ahora, ¿no? Además, creo que es algo curioso, ¿no? Porque para los que nos dedicamos un poco a esta región de Oriente Medio, esperábamos desde hace mucho tiempo el acuerdo, pero sin embargo cuando me he puesto un poco a revisar lo que decía la prensa, prácticamente se ve que los medios de comunicación, al menos en Europa, lo dan como por amortizado, por muerto, ¿no? Básicamente, esa presentación de Trump está prácticamente escondida, no está ni siquiera en las portadas, por lo menos en la prensa española y en alguna prensa más europea que he visto, ¿no? Otra cosa que habría que destacar es que la fecha, desde luego, no es casual, ¿no? Trump y Netanyahu están enfrentando procesos judiciales importantes que pueden acabar con sus carreras y bueno, esto es una manera de distraer un poco la atención y derivar la presión hacia otro, o la versión mediática al menos hacia otro punto, ¿no? También seguramente tendrá que ver que hoy se cumple la liberación del campo de concentración de Auschwitz por el ejército rojo y todo el mundo está hablando del Holocausto. De alguna manera Israel pretende y Estados Unidos seguir explotando esa industria del Holocausto para concitar un poco más de simpatía, ¿no? Pero si me permite brevemente, creo que me gustaría hacer unas precisiones lingüísticas. Esto no es un acuerdo, o sea, un acuerdo exige negociación, ¿no? Esto es un intento de las partes, de una de las partes, por imponer su visión a otra, utilizando el chantaje militar, el chantaje económico y, por supuesto, la presión diplomática. Desde luego, tampoco es un acuerdo de paz, como lo llaman algunos medios, ¿no? Romper la legalidad internacional y los acuerdos y los consensos, el abandono de Estados Unidos de cualquier resolución del Consejo de Seguridad, etcétera, lo único que va a traer es más inestabilidad. En todo caso, podemos decir que es un acuerdo de guerra, ¿no? Jamás de paz, ¿no? De hecho, Estados Unidos parece que acaba de enviar más tropas a la zona porque se supone que no va a caer muy bien en la zona. Y como decía, es un acuerdo que está muerto antes de nacer. Palestina no reconoce a Estados Unidos como mediador. Estados Unidos no puede ser mediador porque pretende ser juez y parte y está justamente del lado de Israel. Y además este acuerdo parece que además Netanyahu se ha jactado incluso de haberlo redactado él, ¿no? durante 3 años. En fin, esto ha sido una escenificación donde el ocupante de Palestina y su mayor aliado pues presentan un plan que insisten en llamar un acuerdo cuando desde luego no ha sido negociado con nadie, ¿no? Ciertamente tú hablabas de las características de estas jornadas y de estos días que atraviesan ambos líderes que estaban allí presentando este llamado Acuerdo del Siglo. Recordamos que el premier israelí Benjamin Netanyahu también fue acusado formalmente ahora por corrupción después de que retiró su solicitud para buscar la inmunidad parlamentaria y los cargos que se le imputan incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. No es menor la figura que tiene Benjamin Netanyahu al momento de estar allí en Estados Unidos presenciando el contenido de este Acuerdo del Siglo. ¿Qué tipo de respuesta es esperable por parte de Palestina? Bueno, ya hemos visto parte de esa respuesta. De un lado ha habido protestas en las calles antes incluso de conocerse el contenido, ya digo, a grosso modo del acuerdo, pero lo que creo que es más interesante de destacar es que, bueno, y creo que también que es lo que más le puede doler a Israel y a Estados Unidos, es la unidad de todos los representantes del pueblo de Palestina, ¿no? Ya se están dando pasos en ese sentido, como digo, en el anuncio de reuniones entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina para coordinar
esfuerzos para enfrentar este último o penúltimo acto de guerra de Israel y Estados Unidos contra Palestina. Yo creo que a veces es exasperante, ¿no?, la forma de moverse de la Autoridad Nacional Palestina. Creo que ya de una vez, después de haber amenazado 1000 veces con hacerlo, debería de retirarse de los acuerdos de Oslo, e incluso mirar un poco o valorar la posibilidad de disolverse, ¿no?, de disolver la Autoridad Nacional Palestina como colaborador necesario de Israel en la implementación de unas políticas que lo que están llevando es a la destrucción del Estado palestino actual y futura, ¿no? Si de esa manera, si la autoridad si se retirase del acuerdo de Oslo, sería Israel quien tendría que asumir la responsabilidad como potencia ocupante de hacerse cargo de la vida diaria de la zona ocupada, y eso llevaría al colapso del país. Yo creo que también sería el momento de lanzar una nueva intifada. Y yo, la verdad es que no me atrevo a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer cuando todo esto puede causar mucho dolor para la propia parte palestina, pero habría que sopesar también incluso volver a la lucha armada en todo el territorio, a la vez que se está buscando, o se debe seguir buscando el reconocimiento internacional y de los pueblos del mundo que manifiestan una simpatía por los derechos inalienables de la nación palestina como tal, ¿no? Juan Luis, el plan niega, por ejemplo, el derecho a retorno por parte de los refugiados palestinos. ¿De qué nivel de derecho se habla en este documento? Cuando cosas tan básicas, tal vez, que son esperables dentro de lo bueno o lo malo que tenga un documento de este tipo, un tema del derecho al retorno parece fundamental, ¿no? Claro, estas cosas más o menos, el plan se ha ido presentando poco a poco a golpe de decreto, a golpe de firma de documento por parte de Donald Trump, ¿no? Entonces, cuando Trump intentó quitarle el derecho al retorno a los refugiados palestinos, a millones, cerca de 5 millones de refugiados palestinos, se sabía que esto iba a estar incluido en el supuesto llamado acuerdo del siglo, ¿no? Lo que subyace detrás de la filosofía un poco de todo este supuesto acuerdo es que los acuerdos, los derechos palestinos se tratan como una simple mercancía que se puede vender y se puede comprar, ¿no? Lo que al final puede quedar y puede resumir como idea de este acuerdo es que parece que Arabia Saudí va a comprar los derechos nacionales del pueblo palestino para regalárselo a Israel, ¿no? Porque al final el dinero parece que lo van a poner los estados del Golfo para que Israel pueda vivir supuestamente en paz, pero a cambio los palestinos tienen que renunciar a todos los derechos que las Naciones Unidas y el derecho internacional le da, ¿no? Yo creo que esto es por parte de Arabia Saudí, de luego, es una traición al mundo árabe y al mundo musulmán absolutamente inaceptable que jamás deberán olvidar los pueblos de la región, ¿no? Además es una aberración jurídica, un derecho no se puede mercadear, ¿no? Y además también es un mal ejemplo para futuro resolución de conflictos a nivel mundial, donde la diplomacia no vale, sino que lo que vale son los dólares, ¿no? En fin, la verdad es que, ya digo, es un concepto absolutamente inaudito y aberrante, ¿no? En cuanto desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, ¿no? Juan Luis, Donald Trump enumeró varias cosas que ha hecho por Israel en el último tiempo. Recordemos el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén al-Quds, recordar también cómo reconoce los Altos del Golán sirios como territorio israelí. Habló también incluso de la ruptura por parte de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. ¿Qué nos da a entender con esto? ¿Cómo se puede hablar, por ejemplo, de potenciar dos estados cuando se ha hecho tanto trabajo anterior, digamos, por dividirlos? Yo creo que estos son los eufemismos típicos del lenguaje diplomático, del neolenguaje que utilizan muchos de nuestros políticos. Creo que, por decirlo a las claras, hablar de dos estados es totalmente incompatible con el acuerdo del siglo. Parece que Trump pretende que los palestinos vivan como una especie de reservas indias en su propia tierra, ¿no? Justo como están los pueblos originarios de Estados Unidos. Si estás bendiciendo la ocupación de las colonias ilegales, la ocupación ilegal de Israel, si está bendiciendo la ocupación del Valle del Jordán, de los accesos al Mar Muerto, es imposible que exista un Estado palestino viable. Entonces digo que este proyecto, a pesar de que quiera
quedarse en la retórica de los dos estados, porque es un consenso también internacional. Un estado no deja de agrandarse cada día más y otro estado achicándose hasta el punto de que va a quedar como una serie de bantustanes inconexos que jamás se podrán llamar como estado. Un estado tiene, no sé, fronteras, tiene aguas internacionales, tiene espacio aéreo, tiene ejército, tiene soberanía sobre recursos como el agua, ¿no? Y desde luego en lo que hemos ido viendo hasta la fecha no existe nada de eso, y llamar Estado a lo que quieren hacer en un futuro con Palestina es absolutamente una broma totalmente macabra, ¿no? Y en ese aspecto te quiero, bueno, llevar a cosas puntuales que dijo dentro del discurso Donald Trump. Dijo: administraciones anteriores de Estados Unidos han fracasado, yo estaba decidido a que este era mi problema que tenía que resolver. La visión de paz es diferente a otras propuestas anteriores, es una propuesta más detallada la que se entrega en este momento. ¿Qué nivel de respuesta se espera desde tu punto de vista de la comunidad internacional frente a esto? Recordemos lo que ya ha hecho Estados Unidos por Israel y también lo que entrega a través de este documento. Bueno, es todo un clásico que cada vez que un presidente nuevo llega a la Casa Blanca, una de las primeras cosas que pretende arreglar es el conflicto árabe-israelí, ¿no? O palestino-israelí. Trump lo que aseguraba era una visión nueva, una forma de abordar el conflicto nueva que se basaba en dejar lo que decía la resolución 242 de paz por territorios, por ejemplo, y decir paz por petrodólares, ¿no? Que eso es lo que subyace todo debajo de todo el documento. Y bueno, efectivamente ha tomado una serie de pasos unilaterales que han sido absolutamente criticados por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, salvo para algunos estados satélites y alguna pseudodemocracia de América Latina. Prácticamente todo el mundo ha criticado lo que Estados Unidos ha venido haciendo, con lo cual si ahora todos esos tipos de pasos que ha dado contra los refugiados, contra la capitalidad palestina de Al-Quds y ese tipo de cosas, el Golán, etcétera, etcétera, si eso lo han criticado en su momento, no van a dejar de criticar y ponerse en contra absolutamente de lo que acaba de presentar, ¿no? De este fraude, de este robo del siglo, ¿no? Entonces, bueno, lo que habrá que medir de alguna manera es la virulencia de estados clave o de grupos clave de estados en el mundo a la hora de esa crítica, ¿no? Yo estoy esperando ver lo que dice la Liga Árabe y estoy esperando también a ver qué dice la Unión Europea. Creo que, a pesar de que no tenga política exterior propia, básicamente, pero imagino que va a criticar esos aspectos que son absolutamente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, lo va a criticar y se va a poner enfrente del plan, o no sé si desde el punto de vista de una enmienda a la totalidad o de arreglos concretos de cosas que no le gusten. Esto, digo, hay que ir viendo, pero creo que la base fundamental va a ser un rechazo al plan y que, bueno, eso de paz por petrodólares no tiene por dónde cogerse desde el punto de vista jurídico o diplomático, y creo que esa aproximación de Trump es absolutamente errónea y que no va a prosperar. El acuerdo, ya digo, nace muerto, entre otras cosas, porque en la parte palestina, sin conocerlo plenamente, ya había dicho que estaba absolutamente en contra de lo que contenía, y ahora que lo sabemos fehacientemente, evidentemente mucho más, ¿no? En fin, creo que esto, el recorrido se le espera corto, y mañana estaremos, dentro de unos pocos días, estaremos hablando de nuevo del impeachment o de la inmunidad parlamentaria de Netanyahu o de otros conflictos en el mundo, ¿no? Juan Luis, te quiero llevar a la oferta entregada durante esta jornada, los puntos que en teoría son los llamativos o que deberían convencer a los palestinos como para acceder a este acuerdo. 50.000 millones de dólares, 1 millón de empleos para los palestinos, reducir la pobreza en un 50%, doblar el territorio palestino. Eso dentro de lo que se ofrece este acuerdo para los palestinos. ¿Cuál sería el costo que deben asumir los palestinos si en el caso teórico o hipotético llegasen a pensar en dialogar sobre este plan?
A ver, yo creo que los palestinos tienen, como todos los pueblos del mundo, todo el derecho a vivir con un grado de bienestar mínimamente aceptable, y sabemos que en este momento eso no sucede, ¿no? Los niveles de desempleo son absolutamente brutales, los niveles de la alimentación, por ejemplo, en zonas como Gaza, absolutamente sitiadas, pues tampoco son aceptables, etcétera, etcétera, ¿no? Los problemas en educación, en sanidad, todo, ¿no? Pero desde luego no creo que ningún palestino, como me hablaba un poco de costo, vaya a asumir que vaya a renunciar a tener un Estado para siempre sobre su tierra por un dinero que evidentemente pues es finito, y que dentro de unos años se habrá gastado de mejor o peor ese dinero, y el Estado palestino pues ya habrá desaparecido por los siglos de los siglos, ¿no? Creo que no se puede renunciar a un derecho inalienable, lo reconoce así las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea de Naciones Unidas, y que desde luego por un dinero que vendrá o no vendrá, que se gastará bien o quedará en manos de intermediarios, o que habrá corrupción y no llegará a su destino, etcétera, etcétera, creo que esos son intangibles que no se pueden poner en el mismo lado de la balanza que la posibilidad reconocida por prácticamente la inmensa mayoría del mundo, y por supuesto por la legalidad internacional, de renunciar a tener un Estado propio sobre su terreno histórico, y yo diría incluso que sobre toda la Palestina histórica, ¿no? Bien, Juan Luis González Pérez, quiero agradecerte el análisis, pendientes claramente de las repercusiones que van a tener a raíz de esta jornada y después de lo anunciado por Donald Trump. Muchísimas gracias por el aporte.